Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos y todas? Hola, ¿cómo estás, Alfredo? Esta edición extraordinaria de nuestro programa, la verdad, usualmente solemos estar solamente por YouTube, pero esta vez hemos optado por Facebook eh, en un día de conmemoración bastante importante para la comunidad LGTB y no podíamos pues estar fuera o ser ajenos, ¿no? A estos derechos que son muy importantes, eh, principalmente porque son avalados no solamente por tratados internacionales, la constitución política propiamente, pero que al parecer, como veremos en nuestro país, eh, suele ser una letra, como se suele señalar, ¿no? Una letra muerta, ¿no? ¿Qué tanto de eso será así? Para eso, bueno, vamos a tener y hablar sobre este día de hoy y sobre cierta facción de la comunidad. Exactamente, vamos a hablar sobre los desafíos laborales que afrontan las mujeres trans día a día en nuestro país, ¿no? Eh, Alfredo, te cedo la palabra. Hola Jesús, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, como lo vienes mencionando, es una edición extraordinaria de Perspectiva Laboral. Dejamos un momento la plataforma de YouTube, hemos tomado el Facebook y hemos hecho esta edición que es totalmente en vivo, ¿no? Has hablado de un tema muy importante. Hoy, esta noche, vamos a hablar con una invitada acerca de un tema que en realidad debe ser más tomado en cuenta, ¿no? El tema de los desafíos laborales de que de por sí es tan complejo y complicado en nuestro país, y más con el tema del grupo de las mujeres trans. Hay mucho por hablar, hay mucho por trabajar, sin lugar a dudas, Jesús. Uno de los, ya hablaremos en la entrevista, además del tema legislativo y además del tema de lo que va pasando en cuanto a políticas del Estado, sin lugar a dudas, uno de los retos más grandes que tiene tanto las mujeres trans y más en el tema de desafíos laborales es el tema de los prejuicios, ¿no? Como sociedad, los prejuicios que se tienen, y estos prejuicios conllevan a la discriminación de este grupo que muchas veces, por no decirlo casi siempre, se encuentran con muchos obstáculos en su día a día, en su vida, y por parte del Estado y por parte de nosotros también como ciudadanos, muchas veces no tomamos en cuenta su lucha diaria, ¿no? Sin lugar a dudas, Jesús. Entonces, ya para no dilatar la presentación, vamos a presentar a nuestra invitada el día de hoy. Ella es Gaela Cari Contreras. Bienvenida, Gaela, a este espacio virtual, esta sala virtual, y también en compañía de nuestros espectadores que están ahora en la transmisión de Facebook. Imainay, Ñañaykunas, Tarecunas, Guarmicunas. ¿Qué tal, amigos, amigas, compañeros, compañeras, hermanos, hermanas? Soy Gaela, soy una joven trans afrandina, soy una luchadora. Desde muy pequeña me he dedicado a luchar contra el maltrato infantil, me he dedicado a luchar contra el maltrato animal, me he dedicado al cuidado de la tierra, y en el camino abracé el feminismo y abracé con orgullo mi identidad de género, mi orientación sexual, y eso me ha permitido también luchar por políticas públicas, normas y leyes que puedan prevenir situaciones de discriminación y de violencia por orientación sexual y por identidad de género. Algo que también me ha llevado a luchar contra la violencia de género que afecta sobre todo a las mujeres. Y esa violencia no solo se da en las calles, sino también muchas veces en los centros laborales, ¿no? Así que con eso quería comenzar hablando un poquito de quién soy yo, de dónde hablo. Yo soy fundadora de un partido político, el Nuevo Perú. Pertenezco a organizaciones indígenas como la FEMUCARINAT, organizaciones ecologistas como Tierra Activa, animalistas como el MAI. A lo largo de todos esos años he dedicado mi vida para luchar por la igualdad, ¿no? El día de hoy me movilicé en la Marcha del Orgullo justo para poder reclamar y exigir un mundo en el que podamos vivir y convivir en armonía, en el que no haya espacio para el bullying transfóbico en las escuelas, ni tampoco para el acoso laboral en los centros de trabajo,
para que podamos en algún momento ser libres de amar y demostrar quiénes somos, ¿no? Así que aquí estoy para conversar con ustedes, para responder sus dudas, para compartir experiencias, para hablar desde mis vivencias, pero sobre todo para escucharnos, porque creo que lo más importante es escucharnos con respeto y con cariño. Así que muchísimas gracias, Alfredo, muchísimas gracias, Jesús, por la oportunidad, por el espacio, porque creo que hoy que celebramos el Día del Orgullo es sumamente necesario hablar sobre esos temas tan incómodos que la mayoría de personas prefiere evitar, o que la mayoría de espacios prefiere poner bajo la alfombra, ¿no? Así que adelante, me quedo con ustedes para responder todas las dudas. Gracias, Gaela. Gracias por aceptar la invitación. De hecho, también ya te has presentado para el público que esta noche nos acompaña. Y voy a empezar partiendo de este punto que hablas, ¿no? Que yo lo resumiría en una frase en específica, que debería ser pilar en la educación de nuestro país, ¿no? Porque está ahí los cimientos del futuro de mañana, el futuro que pretendemos como nación. Entender que todos somos iguales. No puede concebirse a estas alturas, en pleno siglo XXI, todavía rezagos de discriminación. Hay mucho por luchar, y esta lucha no solamente son de ustedes, sino que la lucha debe ser de todos. Entender la igualdad que buscamos y aspirar a una sociedad, a un mundo mejor. Ese es el sueño de todos, y sin lugar a dudas no puede ser ajeno de nosotros también. Y por eso es esta sesión del día de hoy también para hablar, para conversar, dialogar contigo, y también que nos cuentes las vivencias que has tenido y reflexionar juntos acerca de este tema. Vamos a empezar ya con la entrevista a Gaela. Y para iniciar esta sesión, la primera pregunta va relacionada a ¿qué significa ser una mujer trans en el Perú? Yo soy feminista, socialista, de izquierda, diversa, y es desde ahí de donde yo voy a hablar, ¿no? Porque quiero primero aclarar que yo no hablo por todas las mujeres trans, ni por todas las personas trans, ni por todas las personas LGTBI, ¿no? Yo hablo únicamente desde mis experiencias y desde las experiencias que he venido recogiendo a lo largo de toda mi vida. En ese contexto, yo creo que para responder qué significa ser una mujer trans en el Perú, urge también ubicarnos en el contexto actual y sobre todo en la historia de este país, ¿no? Ser una mujer trans en el Perú es no contar con derechos, no tener un DNI que recoja tu identidad de género, tener que soportar burlas cuando vas a un establecimiento de salud y presentas tu DNI porque los profesionales de la salud no han recibido una formación con enfoque de género. Ser una mujer trans en este país es tocar la puerta de una convocatoria laboral y tener que aguantar cómo te miran con asco o con desconfianza. Que te digan que el puesto ya se ocupó a pesar de que eres una persona capaz para poder ser parte de ese espacio laboral, ¿no? Ser una mujer trans en este país significa tener que vivir en medio de la inseguridad, de la pobreza, de la precariedad, como consecuencia de un modelo económico que nos ha abandonado, que ha preferido beneficiar a unos cuantos grandes empresarios y perjudicar a agricultores, a mujeres, incluso profesionales, ¿no? Jóvenes, pero también a personas de la diversidad sexual y de género, personas LGTBI. Y en medio de todas las personas vulnerables hay una población que se ve mucho más afectada. Somos las personas trans las que terminamos viviendo en el cuerpo y en la piel las consecuencias de un sistema capitalista, extractivista y patriarcal. Esta democracia no ha hecho mucho por nuestras vidas. Este país, en más de 200 años de libertad, no ha sido capaz de garantizarnos derechos. Ser una mujer trans y ser una persona trans, porque no solamente existen mujeres trans, también existen trans masculinos, existen personas trans no binarias. Ser una persona trans, ser una mujer trans en este país
significa tener que lidiar con una sociedad llena de prejuicios, llena de estereotipos, con pastores evangélicos que quisieran borrarnos de la historia o desaparecernos de este país y de este mundo, ¿no? Pero aquí estamos porque también ser una mujer trans es valentía para poder pararte frente al mundo, poner la cara y luchar con coraje y con alegría para poder conquistar cada una de nuestras metas, para poder alcanzar cada uno de nuestros sueños. Porque a pesar de que es sumamente difícil y complicado, aquí estamos con amor, con coraje, con alegría y con pasión, construyendo un mundo distinto en el que podamos vivir y convivir en armonía. En resumidas cuentas, ser mujer trans en este país es no tener derechos, no tener un DNI con tus datos, no estar presente en las planillas de los trabajos formales, no recibir ningún tipo de atención directa y específica durante la pandemia, a pesar de que somos una de las poblaciones más vulnerables. Es tener que huir de nuestras casas para salvar nuestras vidas, o tener que soportar a alguien que no nos guste encima nuestro, violándonos con nuestro consentimiento, porque eso es la prostitución, solamente por tener algunas monedas para comer. Ser una mujer trans en este país es tener que lidiar contra corriente, contra la marea, pero también al mismo tiempo es caminar con orgullo, porque a pesar de lo duro que es, nada se compara con ser libres, con mostrarnos cómo somos en la sociedad, en la vida. Yo quiero terminar esta primera pregunta dejando claro que a pesar de que ha sido muy complicado transicionar y visibilizar mi identidad de género y quién soy, lo volvería a hacer 1000 veces, porque la libertad es algo que no se compra en una tienda, que no se compra en un supermercado, es algo que se consigue reivindicando tus raíces, reivindicando tu orientación sexual, tu identidad de género, tu color de piel, reivindicando la historia que nace de tus entrañas, que viene de tus antepasados. Por eso yo cuando empezaba decía que soy una joven trans afroandina, porque esas son mis raíces, porque soy una hija de padres campesinos y porque hasta el día que me muera lucharé no solamente por los derechos de las personas trans, de las mujeres trans, sino también por los derechos de los trabajadores, de los jóvenes, de los marrones, de los indígenas, de las personas afros, de los adolescentes, de la niñez. Lucharé por todas las personas en situación de vulnerabilidad, por construir un mundo en el que, como dije hace un momento, podamos vivir y convivir en armonía. Eso es ser una mujer trans en este país, Alfredo. Gracias, Raela. Sí, yo también recalco esta palabra que utilizas, el tema de luchas. Y de hecho, las grandes transformaciones que ha habido en la humanidad surgen de las luchas. Todo lo que hemos conseguido hasta la fecha se han conseguido con luchas. El tema de la igualdad, el tema mismo de la libertad, cómo se ha gestado la misma. Ha sido un trabajo muy arduo y la lucha siempre ha estado ahí. Ya para entrar al terreno del ámbito laboral, Gaela, has comentado desde la experiencia el tema de cuán difícil es para ustedes, por ejemplo, encontrar un empleo. Y el no encontrar un empleo les lleva a situaciones en las cuales exponen su vida, su salud, se exponen a muchas cosas. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque un empleo te da eso. En buena cuenta, un empleo te da las monedas para vivir. La remuneración, que en términos más técnicos, ¿no? Esta remuneración que te va a garantizar o que está relacionada con la vida que uno lleva, porque pues uno también tiene que comer, tiene que pagar la cuenta, tiene que pagar la luz, el lugar donde vive, etcétera, etcétera. Y eso lo obtienes, o este dinero lo obtienes trabajando. Y aquí ya entramos a un tema de lo que se viene dando, ¿no? En este tema de las relaciones laborales, que hasta hace varios años atrás o hasta el siglo pasado, en donde el Estado no se metía y quiso hacer una especie de mercantilización entre el trabajador y el patrono, y es ahí donde el Estado entra a regular estas relaciones laborales por un tema de igualdad, ¿no? Para tratar de equiparar a estos dos personajes. Y en ese sentido es que el Estado debe asegurar políticas o debe
asegurar una legislación en la cual se garantice esta equiparación entre ambos personajes. Entonces, ya entrando, parte de estos retos, desafíos que tiene el Estado hoy en día en materia laboral, por ejemplo, que lo escuchamos, ¿no?, por parte de los que conducen el Estado hoy en día, se habla de luchar contra el incremento de un desempleo estructural, el subempleo, el trabajo precario, el empleo informal, que por ejemplo con lo que estamos viviendo, con el tema de la pandemia, va aumentando cada vez más. Un tema también importante es la ineficacia que se tiene en los sistemas de protección social, y también pérdidas de derechos conquistados por parte de los trabajadores, ¿no? Hemos visto hace poco también que se vienen gestando normas en las cuales de alguna u otra manera hacen una flexibilización laboral o se reducen derechos ya conquistados. Entonces, esta situación, que es parte de la vida del ciudadano, del trabajador de a pie, también lo sufren ustedes. O sea, si un trabajador lo sufre más, en el caso de ustedes es, como dirían, por 2, por 3, o en una forma exponencial. La pregunta va, ¿cuáles son estos retos, Gaela, estos desafíos que tiene que afrontar la población trans día a día, en específico las mujeres, al momento de pretender conseguir un empleo? Y no solamente eso, sino que te acepten en el empleo, y no solamente eso, que es lo más importante, sino que te quedes en el empleo, que no te busquen la sin razón para echarte, ¿no?, si lo consigues. Entonces, ¿cuáles son estos retos y desafíos, Gaela? Yo creo que lo primero que debemos poner sobre la mesa es que la transfobia o el rechazo a las personas trans, la discriminación y la violencia hacia las personas trans no son hechos aislados, ¿no?, sino en realidad existe una transfobia estructural, ¿no?, que atraviesa nuestros cuerpos a lo largo de toda nuestra vida y en todos nuestros espacios, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que la transfobia hacia las personas trans las vivimos desde muy pequeñas en la escuela, ¿no? Las escuelas no han sido diseñadas, pensadas en todas las personas, no han sido diseñadas en las personas trans, no han sido diseñadas en las mujeres trans, ¿no? Han sido diseñadas como si todas las personas fuéramos heterogéneas, ¿no? Pero las personas somos distintas, diferentes, sin embargo merecemos igualdad de oportunidades y condiciones, y eso implica tener que tomar medidas específicas que nos brinden una equidad para poder acceder, ¿no?, a educación, salud, trabajo, porque todo esto está íntimamente relacionado, ¿no? ¿Por qué? Porque si las personas trans sufrimos de bullying transfóbico en las escuelas, pues lo más normal es que dejemos las escuelas o optemos por los suicidios, ¿no? La tasa de suicidios de personas trans en la adolescencia y en etapa escolar es sumamente alta. Eso no es gratuito, no es casualidad, tiene que ver con la violencia que se vive de manera continua y permanente dentro de las escuelas. Por ejemplo, Alfredo, los baños de las escuelas son testigos de múltiples violaciones a personas trans en edad escolar. Eso es un secreto a voces. Todo el mundo sabe lo que pasa en los baños de nuestras escuelas, porque todos nosotros, nosotras y nosotres hemos tenido compañeros, compañeras y compañeros trans en etapa escolar. Hemos tenido compañeros homosexuales, lesbianas, y hemos visto el trato que reciben, ¿no?, que recibimos. Desde aquí hay una desventaja, hay obstáculos y limitaciones que se nos van poniendo en el camino, ¿no? Entonces, ahí podemos ver dos cosas, ¿no? Que hay una diferencia entre las personas cisgéneros y las personas trans desde la escuela, pero también en los hogares, en las iglesias, en los barrios, ¿no? Y esto se va sumando, ¿no? Va como una bolita de nieve que va creciendo, poco a poco va haciéndose cada vez más grande. ¿Qué logra esto? Que las personas trans dejen las escuelas,
que las personas trans sean echadas de sus casas porque la mayoría de nuestros padres no ha recibido una educación con enfoque de género y termina rechazándonos o intentando reprimir quienes somos, ¿no? Si las personas trans dejamos las escuelas y dejamos nuestras casas, nos toca vivir en la calle. Y las condiciones en las que vivimos son pobreza, peligro, precariedad, desigualdad, ¿no? Y en medio de ese contexto, pues no hay posibilidades para poder ir a una universidad o a un instituto, porque el porcentaje de las personas trans que dejan las escuelas es sumamente alto, ¿no? Y el porcentaje de las personas trans que llegan a la universidad es mucho más bajo. Y de ese porcentaje incluso, no todas las personas trans terminan sus estudios. Y de las pocas personas trans que logramos terminar nuestros estudios universitarios, pues casi ninguna tiene títulos, porque los procesos son bastante patologizantes, ¿no? Como por ejemplo cambiar nuestro DNI. Entonces, si dejas la escuela, si no tienes a tu familia que te apoye, pues no tienes las mismas condiciones y oportunidades, ni tampoco estás con el mismo aval académico para poder postular a una plaza que requiere un título bachiller, un título de abogado, de enfermera, de doctor, de doctora. Y eso, ¿cómo se traduce? Pues eso lo podemos ver en el porcentaje de personas trans que se encuentran en empleos formales. Ni siquiera el 3% de personas trans se encuentra en los empleos formales. Ni siquiera el 1% de las personas trans está en las planillas, ¿no? Ni siquiera el 1% de las personas trans tiene pensión de jubilación. Y creo que ahí hay que brindar varias salidas, ¿no? Pero creo que lo que se necesita es una política pública integral, ¿no? No solamente para insertar a las personas trans o a las mujeres trans dentro de los espacios laborales, sino para hacer que estos espacios laborales estén libres de violencia, que estos espacios laborales sean capaces de poder brindar, ¿no?, formación a las personas trans, que el Estado se haga cargo, que nosotros, nosotras y nosotros como sociedad nos hagamos cargo de las limitaciones y obstáculos que le hemos puesto a las personas trans en el camino, ¿no? Y ahí creo que hay que empezar desde la educación en las escuelas, también desde las escuelas para padres, para evitar que las personas trans sean echadas de sus casas o tengan que salir y huir de sus casas para poder salvar sus vidas, ¿no? Creo que es necesario eso para poder ir aumentando las posibilidades de que las personas trans puedan permanecer dentro de sus hogares, con sus familias, puedan continuar con sus estudios, puedan acceder a carreras profesionales, a institutos, puedan optar por emprendimientos. Y eso va a mejorar las posibilidades de poder acceder a convocatorias laborales, a contratos, a planillas, a empleos formales, ¿no? Tú decías hace un momento, Alfredo, y tenías toda la razón, ¿no? Si es que para una persona cisgénero es difícil encontrar un trabajo digno en el que se respeten sus derechos laborales, porque lamentablemente vivimos en un país que ha flexibilizado los derechos laborales y que le ha dado muchísimas facilidades a los grandes empresarios y ha perjudicado a los trabajadores y las trabajadoras de este país. Si para una persona cisgénero es difícil, para una persona trans es mucho más difícil poder, casi, ni siquiera difícil, es casi imposible conseguir un empleo formal, ¿no? Por eso no es casual que menos del 1% esté en las planillas de este país, ¿no? Aquí yo creo que es necesario que actuemos desde todos lados, ¿no? Desde el Estado, en el legislativo, con leyes, pero también desde el ejecutivo, con políticas públicas, ¿no?
a través de los ministerios, de las direcciones, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, del Ministerio de Trabajo, ¿no? Debería haber en realidad un trabajo coordinado. Pero además del Estado, creo que también como sociedad necesitamos tomar medidas que nos ayuden a cerrar estas brechas que obligan a que las mujeres trans y las personas trans en general vivamos situaciones de precariedad y de pobreza, sin trabajos formales, sin empleos dignos, ¿no? Por ejemplo, yo estoy segura que ningún empresario necesita ser obligado, o sea, ningún empresario debería ser obligado a contratar a personas trans, ¿no? Deberían hacernos, ¿no? Debería ser una iniciativa como sociedad, ¿no? Y creo que es necesario convocar a través de este medio, a través de este live, a empresarios, a profesionales, a personas, a empleadores, a contratar a personas trans, a también asumir la tarea de brindar charlas, talleres que permitan poder erradicar la discriminación y la violencia de género por orientación sexual e identidad de género dentro de los espacios laborales. Hago un llamado también a los padres de familia para poder respetar a sus hijos, a sus hijas y a sus hijes, porque lo único que pasa cuando las personas trans dejan sus casas es tener que optar por una de las pocas posibilidades con las que las personas trans en la mayoría de casos solventamos nuestros gastos, ¿no? Las cuestiones del rubro de la estética o el arte, y en el peor de los casos la prostitución, que aunque suene duro es la mayor fuente de ingreso para las personas trans, ¿no? No porque querramos, yo discrepo, yo soy una feminista abolicionista, creo que ninguna persona trans ha elegido ese camino, ¿no? Sino que en realidad no nos han dejado muchas posibilidades y oportunidades para poder decidir, ¿no? Todas las personas trans dicen, no, sí, yo estoy bien, estoy feliz, yo quiero esto, pero se toman 3 cervezas y comienzan a llorar y a decir que si hubieran tenido la posibilidad de poder trabajar en una clínica, en una escuela, haciendo docencia, siendo doctoras, ingenieras, preferirían estar ahí. Pero lamentablemente como sociedad no hemos sido capaces de poder garantizar igualdad de condiciones y oportunidades para todos, para todas y para todos. Sin embargo, creo que aún estamos a tiempo, Alfredo. Sí, Gaela. Definitivamente lo que mencionas, el tema es un problema estructural que tenemos como sociedad y en el cual está enmarcado sin lugar a dudas el Estado. La solución que se debe dar a este problema que vivimos es el enfoque integral en todos los aspectos, porque no solamente si nos enfrascamos en el ámbito laboral se soluciona, tienen que haber desde todos los ámbitos, el tema de la educación, el tema de los diversos aspectos que se tienen en la vida misma, porque la persona no deja de ser persona o simplemente solamente es trabajadora o trabajador, sino sigue siendo persona y hay que darle las facilidades para que se desenvuelva, ¿no? en su día a día. Y como mencionabas también, en este país es difícil encontrar un trabajo, encontrar un empleo. Pero más difícil es que este empleo o este trabajo sea un trabajo digno, como mencionas, ¿no? Que dentro de lo técnico y dentro de lo que busca el Estado también es y que también por acuerdos internacionales, en este caso de la OIT, es el anhelado trabajo decente. Y cuán importante es que nos involucremos todos, ¿no? Ciudadanos, las autoridades y, bueno, en sí el aparato estatal. Y en ese sentido vamos ya a la otra pregunta, porque el Estado, dentro de sus obligaciones que tiene, o el rol que tiene, es este acceso al empleo, de brindar a los ciudadanos o de brindar las facilidades que se tenga a un empleo, a un trabajo estable, a un trabajo formal. Y en ese sentido, desde tu experiencia también, ¿cómo has visto el rol del Estado peruano en estos últimos años respecto a este acceso al empleo para la población trans? Si ha habido políticas, si hay quizás
programas en las cuales se vengan desarrollando, enfocando en el grupo en específico de la población trans. Tu micro, Gaila. Ahora sí. Perdón. El Estado ha estado bastante ausente para las personas trans, ¿no? O sea, vivimos en medio de un país que se dice democrático, pero en la práctica no es capaz de garantizarnos un DNI con nuestros datos, no es capaz de garantizar una educación de calidad para todas las personas, libre de discriminación y de violencia, no es capaz de poder garantizar trabajo o salud para todas las personas, ¿no? Y tampoco para las personas trans, ¿no? En el caso de las personas trans, creo que aquí no hay ley de identidad de género, no hay cupo laboral trans, no hay un plan de salud sexual y reproductiva para personas trans, ¿no? Como sí hay en otros países, ¿no? Por ejemplo, Argentina acaba de aprobar hace unos días el cupo laboral trans, que va a permitir que las personas trans puedan acceder a empleos dentro del sector público, ¿no? Este es todo un reto, pero creo que lo significativo de todo esto es que es un logro que no ha caído del cielo, ¿no? Es un logro que se ha conseguido producto de la discusión, el debate, el análisis, la escucha y la lucha en las calles, en las redes, que se ha conseguido gracias a espacios como ese en el que estamos dialogando acerca de la importancia de hablar sobre estos temas para romper prejuicios, para romper estereotipos, ¿no? Y creo que es el resultado en realidad también de la articulación de los movimientos sociales, de la lucha de personas trans y de toda la ciudadanía en general, ¿no? Porque esta no debería ser una lucha que hagan solo las mujeres trans, ¿no? Ni solo las personas trans, debería ser una lucha que podamos levantar como sociedad, porque lo que es bueno para las personas trans es bueno para la democracia, y lo que es bueno para la democracia es bueno para la sociedad en general, es bueno para toda la ciudadanía, ¿no? Imagínate, Alfredo, si viviéramos en una sociedad en la que las personas trans también tuvieran acceso a educación, a salud, sin violencia, sin discriminación, a trabajos, ¿no? dignos, pues lo más probable es que nuestros familiares, al igual que nosotros, tengan una mejor condición de vida, ¿no? Una mejor calidad de vida. Sin embargo, al no haber políticas públicas y leyes de ese tipo, pues no solamente la pasamos mal las personas trans, sino también nuestros familiares, sino también nuestra propia madre, ¿no? O sea, yo todos los días tengo que decirle a mi mamá, estoy bien, pero ella sabe perfectamente que no estoy bien, sabe perfectamente lo difícil que es este país y la violencia con la que trata a las personas trans esta sociedad, ¿no? Así que en ese contexto yo creo que lamentablemente el Estado no ha sido capaz de poder garantizar el derecho al trabajo de las personas trans, porque el trabajo es un derecho, ¿no? Y esta crisis sanitaria nos ha demostrado que la cuerda se rompe, una vez más nos ha demostrado que la cuerda se rompe por el lado más débil, ¿no? Los empresarios han seguido ganando dinero, ¿no? ¿A quienes han votado de las calles? A los trabajadores informales, a los que menos tienen. Sin embargo, las grandes tiendas comerciales han trabajado con total naturalidad, a pesar de que los espacios cerrados, como las tiendas comerciales, son focos de infección, ¿no? Ahí hay más posibilidades de poder contagiarnos de COVID. Pero lamentablemente las leyes en este país y en muchas partes del mundo son bastante injustas, no han sido pensadas en la ciudadanía, tampoco han sido pensadas en las personas trans. Así que yo creo que en ese contexto es necesario que contemos con una ley de identidad de género, que espero se apruebe en este Congreso. Es necesario además una ley integral trans
que aborde los problemas en educación de las personas trans, en salud, en trabajo y sobre todo en reparación, ¿no? Necesitamos, además de todo eso, políticas públicas dentro del Ministerio de Trabajo que nos permitan ir cambiando el chip, ¿no? Cambiando los sentidos comunes, ¿no? Eso es fundamental. Lo otro que creo que es sumamente necesario también es que los movimientos sociales, el movimiento laboral, pueda asumir estas luchas, ¿no? A mí me preocupa muchísimo que estemos en pleno siglo XXI y que el movimiento laboral, ¿no? Los sindicatos, las confederaciones de trabajo, la CGTP, la CTU y todos los gremios laborales no tengan una lucha con enfoque de género, ¿no? Me preocupa muchísimo porque creo que a estas alturas necesitamos entender todas las luchas y abrazar todas las agendas. Y creo que ahí hay que hacer muchísimo trabajo, hay que interpelarnos desde el cariño, hay que construir un movimiento social que sea capaz de poder recoger todas las agendas, ¿no? Y yo siempre suelo ser muy incómoda porque siempre digo que el movimiento LGTBI o el movimiento trans tiene que luchar por los derechos laborales, tiene que luchar por una educación. El movimiento trans, el movimiento LGTBI tiene que luchar contra el racismo, tiene que luchar contra este modelo económico, tiene que luchar por los derechos indígenas, tiene que luchar contra el maltrato animal, como el movimiento animalista también tiene que luchar por los derechos LGTBI. El movimiento afro también tiene que luchar por el movimiento LGTBI, el movimiento laboral también tiene que luchar por el movimiento LGTBI, ¿no? Eso es todo un reto, ¿no? Así que es lamentable que el Estado haya estado ausente, Alfredo. Sí, Gabriela, y definitivamente la lucha debe ser de todos, no solamente del grupo de trans, ¿no? Porque todos somos humanos, ¿no? Creo que la igualdad debe ser ante todo. Y creo que, como bien dices, estos espacios deben ser constantes. ¿Por qué? Porque este tema de la educación y este tema de que dejemos los prejuicios, el tema de las estigmatizaciones que se tiene, este chip que tenemos, la clave o la transformación para darse es teniendo empatía y tolerancia, ¿no? Muchas veces nosotros somos o no tomamos conciencia de alguna situación si es que no nos pasa, o sea, si no estamos en la piel de esa persona. Y cuán importante es desde la empatía el ponernos en el lugar de ustedes, ¿no? Cómo viven el día a día, cuán difícil es, como tú dices, no solamente es el tema de que no tienen un acceso laboral, sino también está el rechazo de la sociedad, en muchos casos el rechazo de la familia, de los amigos, y prácticamente quedan enfrentadas o entre cuatro paredes, ¿no? Ustedes solas contra el mundo, y definitivamente importante es el tema de estar en sus zapatos y entendiendo desde esta posición, luchar juntos para brindarles las mayores facilidades y acceso, que en realidad no debería ser un tema ajeno o un tema que muchas veces se menciona que es de moda, ¿no? Sino que es un tema real y que hay mucho por cambiar y mejorar en nuestro país. Jesús, te cedo la posta para que continúes con las preguntas. Bueno, gracias Alfredo, y también has dicho muchas cosas, Gaela, y te has adelantado también un poco a las preguntas, ¿no? Que se suele dar en este tipo de conversaciones. Y ya dejándonos del lado del imaginario, ¿no? Hay cosas que se deben hacer. Y una de las cosas que has hecho tú, al lanzar tu candidatura, es formular propuestas reales, pues, ¿no? ¿Cómo es que se debe hacer? Porque uno dice, bueno, se está quejando de esto, no hay esto, pero ¿qué se debe hacer? Y ahí es donde entran las propuestas. Entonces, las cosas para que sean reales y que se planteen y que se formulen, ¿no? Dentro de las propuestas que tú formulaste al momento de lanzar tu candidatura al Congreso, bueno, al pasado Congreso y también al anterior, y se ha visto reflejado en diversas entrevistas, incluso en tu página web, a la cual invito a que vean, es muy informativo, muy bueno, es gaela.p.
tenemos la ley integral trans, entre muchas otras, ¿no? Entre muchos otros aspectos que has escogido: educación, salud, la ley integral trans. Y dentro de ella, como parte de las ideas generales pues, que propones, señalas lo siguiente: la discusión sobre cupos laborales a la población trans permite extender el discurso al tema de desempleo general en esta crisis económica, enfatizando que ha afectado sobre todo a personas jóvenes. Eso es muy importante. Entonces tú ya te adelantaste a hablar sobre los cupos, pero yo voy a insistir en, bueno, se dice, ¿no? Bueno, pero ahí está la Constitución, derecho a no discriminación, el trabajo es un deber y un derecho. Pero en ese sentido, ¿qué tan importante? Por eso te pido que me expliques acerca de la importancia de fijar cupos laborales para la población trans. ¿Por qué es importante? Creo que esa es la pregunta. Gracias, Jesús. Yo sueño con un país, con un mundo, o con que lleguemos a un país en el que no sea necesario contar con cupos laborales trans. Un país en el que todas las personas puedan acceder a educación libre de violencia, un país en el que todos los padres de familia acepten a sus hijos, respeten y amen a sus pequeños y sus pequeñas, ¿no? Sin embargo, lo real es que este país no es así, ¿no? Lo real es que este país se llena la boca hablando de meritocracia y te dice: esfuérzate, esfuérzate, vas a conseguir un castillo, 20 empresas, 30 bancos. Pero en la práctica, la meritocracia es tan solo un cuento, ¿no? Porque no existe. No existe la meritocracia. Mientras hay personas que se levantan muy temprano, trabajan, estudian, dejan de comprarse un calzón o comprarse un abrigo, dejan de comer algo que les gusta para poder pagar la mensualidad de su universidad. Hay otras personas que no hacen ni la mitad de ese esfuerzo y tienen acceso a la mejor educación de este país. Ahí no hay meritocracia, ahí hay condiciones desiguales. Y en ese contexto de desigualdad, las personas trans somos quienes menos accedemos a educación, a una vivienda digna. El porcentaje de personas trans que migra a la capital y fuera del país es sumamente alto. De hecho, según la ONU, las personas trans somos una población migrante. ¿Por qué? Porque nos vemos en la obligación de huir, de dejar nuestras casas para poder sobrevivir. Yo soy parte del movimiento indígena y en algún momento dentro del movimiento indígena un par de dirigentes indígenas de organizaciones nacionales me dijeron que no existían personas trans indígenas, que en Cusco, en Puno, en Arequipa no existían personas trans, que ellos no habían visto. Y yo ese día los llevé al centro de Lima, a Inclán, a Cepita, a Colmena, a que les pregunten a las mujeres trans que estaban ejerciendo la prostitución, ¿de dónde son? Y estas mujeres trans decían: yo soy de Ayacucho, yo soy de Puno, yo soy de Cusco, yo soy de Ucayali, yo soy de Tarapoto, yo soy de Iquitos. Y no solamente le respondieron eso, porque eso comprobaba que esas mujeres trans que estaban en el centro de Lima, soportando violaciones consentidas, ejerciendo la prostitución para ganarse algunas monedas, no son de Lima, son de distintas partes del país la mayoría. Pero ¿qué más respondieron estas mujeres trans? Que habían tenido que venir a Lima porque el caso de una es que su papá la correteaba con un machete para asesinarla. La otra
tuvo que salir de su casa porque estaba cansada de que su tío la viole, ¿no? Otras estaban hartas de que tengan que discriminarla o recibir violencia y discriminación de su propia familia, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decirte con esto, Jesús? Que en este país las personas trans no gozamos plenamente de nuestros derechos, no contamos con igualdad de oportunidades y condiciones para poder acceder a salud, a educación y obviamente por consiguiente tampoco a empleos dignos. Ante esta situación, el Estado está en la obligación de garantizar cambios positivos que se han hecho con otras poblaciones, por ejemplo, con las personas que viven con las personas con discapacidad. Se han hecho algunos cambios que aún son insuficientes, porque debería haber una norma mucho más integral que garantice los derechos plenos de las personas con discapacidad, ¿no? Pero ya hay un pequeño avance, ¿no?, con las personas con discapacidad, que espero se profundice. Sin embargo, esto no ha sucedido con las personas trans, ¿no? Y es necesario una norma específica, es necesario una política pública integral específica que además se haga sostenible a lo largo del tiempo y que no sea parte de una gestión o de una autoridad dentro de un ministerio, sino que en realidad sea asumido como país como una política pública a largo plazo, ¿no?, que garantice un porcentaje de empleos para las personas trans, ¿no? No solamente cupos laborales, ¿no? O sea, no pasa por contratar personas trans nada más, sino pasa por contratar personas trans, pasa por brindar educación, formación a personas trans, pasa por poder garantizar espacios laborales libres de violencia y de discriminación por orientación sexual, por identidad de género, libres de machismo, ¿no? Porque nada tampoco ganamos cuando abrimos un cupo laboral trans para contratar un 2% de personas trans en el sector público, las contratamos, las insertamos y termino recibiendo violencia dentro de esos espacios laborales, ¿no? Creo que hay que tener una visión mucho más integral y entender que el problema es estructural. Si el problema es estructural, pues la respuesta también tiene que ser estructural y tiene que ser acogida por toda la ciudadanía. Por eso es necesario una propuesta específica. Jesús, podemos llamarle cuota, podemos llamarle de repente, no sé, podemos llamarle un porcentaje, podemos llamarle un grupo, podemos llamarle como tú quieras, pero lo que es claro es el tema de fondo, y el tema de fondo tiene que ver con garantizar derechos plenos, ¿no? Y por eso es necesario normas específicas. Claro que sí, justo y hablando reciente sobre esta carencia, esta casi, bueno, nula, para decirlo así, legislación al respecto, recientemente, ¿no?, se aprobó el dictamen del proyecto de ley de identidad de género en la Comisión de Mujer y Familia del Congreso de la República, ¿no? Este proyecto, que había quedado dormido bastante tiempo, seguramente tú lo recordarás, propuesto por la congresista la Marisa. Entonces, uno de sus artículos, específicamente en el artículo 15, habló sobre este problema, ¿no?, que se deben dar, ¿no?, otorgar programas de promoción del empleo y capacitación laboral, y que uno de sus objetivos como tales es la inserción laboral de la población trans a través de una bolsa de trabajo y aplicando una cuota preferente a fin de promover su inclusión, ¿no? ¿Cuál es tu apreciación frente a esta disposición en caso llegue a discutirse y aprobarse en el Pleno del Congreso, que sería pues lo ideal, ¿no? Pero teniendo en cuenta también que recoge no solo la aplicación de un cupo, sino una bolsa de trabajo. ¿Cuál es tu apreciación al respecto?
Yo creo que la Ley de Identidad de Género, el proyecto legislativo 790 que presentó Indira Wilca, Marisa Glave en el Congreso pasado, es sumamente necesaria, ¿no? Para poder ir brindándole una mejor calidad de vida a las personas trans, pero ojo, no es suficiente, ¿no? Creo que es necesario entender que el problema con relación a las personas trans es estructural, ¿no? Y además no solamente tiene que ver con trabajo, sino tiene que ver con salud, tiene que ver con educación, tiene que ver con reparación, tiene que ver con las familias, tiene que ver con otros sectores, ¿no? Así que en ese sentido yo creo que esta norma es sumamente necesaria. Espero que el Congreso pueda aprobar esta norma porque es lo mínimo para poder tener mínimas condiciones, ¿no? Por ejemplo, esta norma lograría que podamos acceder a un trámite rápido para poder obtener un DNI con nuestros datos, lograría esta bolsa de trabajo para personas trans, lograría también algunos otros avances, ¿no? Sin embargo, es insuficiente porque la norma o la propuesta ha sido mochada dentro de la comisión, ¿no? En producto de la discusión ha habido mucha gente que se ha horrorizado con una norma que pretende reconocer derechos, pero bueno, vivimos en este país, así que han ido mochando cosas, el dictamen termina por brindarnos un documento que sigue siendo binario, que no es interseccional, que no aborda, por ejemplo, de manera plena la problemática de las personas trans en toda su diversidad. Por ejemplo, no habla sobre las personas trans en la etapa de la niñez, no habla de los adultos mayores trans de manera plena, no garantiza, por ejemplo, la pensión de jubilación, no hay varios factores que deberían contener una ley integral trans, ¿no? Sin embargo, no por eso es menos importante, todo lo contrario, yo creo que es necesaria y es lo mínimo que podría hacer este Estado, este país, este Congreso, que durante 200 años ha legislado para cualquiera, menos para las personas trans, que ha preferido legislar para banqueros, para tragamonedas, para empresas de aerolíneas, para mineras, para agroexplotadores, y ha olvidado a las personas trans, ha olvidado a las personas de la diversidad sexual y de género, ha olvidado a las personas LGTBI, y no ha sido capaz de brindarnos el matrimonio igualitario, no ha sido capaz de poder brindarnos una ley marco de igualdad que pueda prevenir situaciones de discriminación y violencia, ¿no? Así que yo reafirmo la necesidad de que esta ley sea aprobada, de que el proyecto legislativo 790, Ley de Identidad de Género, pueda ser aprobada por el Congreso en el Pleno. Así es, tomo toda, o sea, replico lo que indicas. Y si bien, claro, el acceso al empleo es una de las cosas más difíciles, quizás, que mantenerse, porque al final, en caso de la población trans, y es algo que hemos estado conversando incluso con Alfredo internamente, ¿no? Desde que nos conectamos, si un empleador logra aceptar como tal, ¿no? Aparte de la población trans en su empresa, etcétera, es muy complicado, ¿no? Es nuestro pensamiento, desde nuestro punto de vista, como tal, si tú aceptas como tal a una mujer o un hombre trans en el empleo, es muy complicado que por esa razón seas despedido. Es nuestro punto de vista, pero también puede haber un cambio gerencial y puede haber cambios de políticas dentro de la propia empresa que frustren esto, ¿no? Y yo le digo, pues puede haber. Y también dentro de la comunidad, pues no están solamente la población trans, están también lesbianas, gays, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Yo comento, ¿no? Yo comentaba, ¿qué pasa si alguien decide salir del closet, ¿no? Como se le dice, ¿no? Salir del closet, estando en un trabajo formal, puede ser despedido, ¿no? Podría ser despedido por este prejuicio, por esta discriminación del empleador.
de los que dirigen, mejor dicho, las empresas, ¿no? Entonces, y es algo que también aborda un poco este proyecto de ley en una de sus disposiciones, contempla la modificatoria a un artículo, el artículo 29, de hecho, del Decreto Supremo 00397-TR, que recoge básicamente lo que es el régimen laboral privado en el Perú, ¿no? Dirige básicamente eso. Entonces, en este artículo se habla sobre el despido nulo. El despido nulo, para los que nos están escuchando, es un tipo de despido cuyos efectos no solamente es el de una indemnización en caso lo escoja el trabajador, o la reposición, sino también el de reintegrársele todas las remuneraciones que hubieran sido percibidos durante todo el periodo en el que estaba despedido. Entonces, si nos remontamos pues hace más de 20 años, del 93, que salió la norma, 97, perdón, vemos que esta discriminación solamente estaba enfocada a sexo, raza, religión, opinión e idioma, nada más, ¿no? Después en el 2012 hubo la modificatoria, ¿no? Que ampliaba entre otros, no especificaba, pero entre otros. Y ahora con este proyecto de ley sí se intenta y se pone expresamente la palabra identidad de género. Es decir, será nulo el despido en caso que tenga por motivo la identidad de género de la persona. Entonces, igual que la pregunta anterior, ¿cuál es tu apreciación respecto a este punto que es muy importante porque le da cierta protección de reembolsarle lo que no obtuvo en todo este periodo, ¿no? Porque el resto de tipos de despido, como conocemos, el despido arbitrario, el despido incausado, el despido fraudulento, ¿no? El despido indirecto, que también existe, todos solamente te dan o la reposición o la indemnización por despido arbitrario. Ya uno tiene que reclamar aparte lo que es los daños y perjuicios, etc. Pero este tipo de despido es muy importante en cuanto a la discriminación que tiene. Entonces, ¿cuál es tu apreciación al respecto? Porque yo creo que al menos en este punto, han ido muy bien, ¿no? Al reglamentar, al no olvidarse de este punto de poner expresamente la identidad de género. ¿Cuál es tu apreciación también? Yo creo que es necesario que el derecho siga cambiando de acuerdo a los contextos, ¿no? O sea, han habido una serie de modificaciones en el ordenamiento jurídico a lo largo de todos estos años, ¿no? Sin embargo, siempre se han olvidado de las personas de diversidad sexual, siempre se han olvidado de las personas trans, ¿no? Esta norma pretende, a través de esta figura jurídica, brindar algunas protecciones con relación a los despidos, ¿no? Yo creo que es sumamente necesario, pero más allá de esta figura jurídica, a mí lo que me preocupa es que el Poder Judicial sigue siendo bastante machista y patriarcal. Los jueces, los fiscales no han recibido una formación con enfoque de género, por eso la mayoría de los casos las personas trans terminan siendo patologizantes, duran más de lo común. Por ejemplo, hay un libro que publicó Demos, creo que es acerca de los procesos judiciales, de la diferencia que existen entre procesos judiciales que hacen personas cisgéneros y personas trans, ¿no? El trato del Poder Judicial es distinto en personas cisgénero y personas trans que van a solicitar lo mismo dentro del Poder Judicial. Distinto en términos de plazo, en términos de resoluciones, ¿no? Entonces uno no se explica por qué, ¿no? Creo que ahí la respuesta tiene que ver también con una transfobia que sigue estando presente en los operadores de justicia, ¿no? Y no por eso es menos importante este cambio que se plantea, ¿no? Creo que es necesario que la identidad de género forme parte de una de las causales como despido nulo, ¿no? Como también creo que es necesario que la identidad de género, la orientación sexual, forme parte de una de las causales de discriminación en la Constitución política del Perú, ¿no? Pero creo que es necesario, como decía hace un momento, cambios legales, ¿no? Dentro del ordenamiento jurídico, pero también cambios sociales en la sociedad, con los empresarios, con los empleadores,
con los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Es un trabajo que tenemos que asumir, porque finalmente las leyes se cambian, ¿no? Viene la mafia fujimorista, vienen los fundamentalistas, cambian las normas, vienen los con mis hijos no te metas, terminan, no sé, estigmatizando, criminalizando la orientación sexual y la identidad de género, ¿no? Pero si es que pero los cambios que se consiguen en la sociedad no los borra fácilmente una ley, ¿no? O una gestión, ¿no? Por eso es necesario ir a la par, ¿no? Buscar cambios legales, pero también buscar cambios sociales. Por eso es necesario disputar un cambio de sentidos comunes. Muchas gracias, Gaela, por tus respuestas, ¿no? Y que nos lleva a la reflexión, ¿no? Has hablado mucho acerca de la inclusión, también del problema del día a día que afrontan la comunidad y también las personas trans, y dentro de ellas las mujeres trans. O sea, si las mujeres dentro de la heterosexualidad son, pues, tienen una diferencia total frente a sus pares hombres en diversas profesiones, imagínate pues, o imagínense, le habla al público, las mujeres trans. Entonces, hemos llegado al final de esta edición extraordinaria conmemorativa y agradecemos nuevamente a Gaela por estar aquí. Ha sido para nosotros muy placentero tenerla, porque es que si no se habla de esto no aprendemos nunca, pues, ¿no? O sea, con Alfredo hemos discutido, tenemos que tener, no podemos ser ajenos, ¿no? Más allá de pintarte el logo de tu canal, la portada de tu fanpage del arco iris, más allá de eso se tienen que hacer conversatorios, se tienen que hacer cambios de esta naturaleza para aprender, porque al final es para eso. Hay muchos que nos están escuchando, los que nos están escuchando de repente no conocen, no saben, y es una forma de llegar a ellos, ¿no? Entonces, y antes de dar a la despedida, yo voy a terminar citando un párrafo de la OIT en un informe que tuvo en el 2012, y decía lo siguiente: el trabajo decente solo puede existir en condiciones de libertad y dignidad e implica fomentar la inclusión y la diversidad. Nos obliga a luchar contra toda forma de estigmatización y discriminación, y a reflexionar sobre el pérfido papel que desempeña la homofobia y la transfobia en el fomento de la discriminación. Bueno, Gaela, finalmente, tus palabras finales y cuáles son las redes por las que te pueden seguir, así como proyectos o eventos que vienen para ti. Yo quería primero compartir con ustedes una reflexión, ¿no? Creo que lo mejor para poder evidenciar la situación de las personas, la situación laboral de las mujeres trans, de las personas trans, es preguntarnos con cuántas personas trans hay en nuestros centros laborales, cuántas personas trans están en cargos directivos, cuántas personas trans están dirigiendo municipios distritales, provinciales, cuántas personas trans están encabezando gobiernos regionales, ministerios, despachos congresales, cuántas personas trans se han cruzado en sus aulas escolares, universitarias, en sus institutos, cuántas personas trans conocen con una pensión de jubilación, cuántas personas trans conocen con un seguro de salud. Esas respuestas nos van a permitir reflexionar acerca de la situación de las personas trans, que es sumamente dura y difícil. No lo digo desde la victimización ni nada por el estilo, lo digo desde la visibilidad de la realidad en la que viven las personas trans. Lo digo desde la crítica constructiva, ¿no? Porque yo no me he quedado en un cuarto llorando, yo he hecho política, construido propuestas, he alcanzado una serie de medidas que podrían ayudar a poder
acabar con esta situación, ¿no? Así que yo quería aprovechar el espacio para invitar a quienes nos están escuchando a poder hacer cambios en cada uno de sus espacios, ¿no? En sus hogares, con sus familias, con sus amigos, en sus centros laborales, en sus centros educativos, en sus barrios, ¿no? El día que respetemos a las personas sin importar cómo aman o cómo se ven, ya no necesitaremos salir a las calles para pedirle a un Congreso que haga cambios legales, ¿no? Así que muchísimas gracias por el espacio, por la oportunidad. Quería también agradecer a las personas a lo largo de todos estos años, a las personas que a lo largo de toda la historia han puesto el cuerpo, han puesto la cara para poder empujar grandes cambios. Ningún cambio ha caído del cielo, todos los cambios se han gestado en las calles, se han construido con lucha, muchos de ellos con sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Así que muchísimas gracias, porque en la historia han habido lesbianas, bisexuales, maricas, trans, que han construido este país, que han luchado por la democracia, que han luchado por un mundo más justo, como hoy han salido muchas personas de diversidad sexual y de género a mostrarse con orgullo ante un país que quiere desaparecernos, ¿no? Que quiere borrarnos del mapa. Y hemos dicho fuerte y claro que no tenemos miedo, que no vamos a agachar la cabeza, que a pesar de que es complicado y difícil, vamos a lograr construir una sociedad con igualdad, oportunidades y condiciones para todos, para todas y para todos. Así que quería pedirles a todos, a todas y a todos que amen con locura, con pasión, porque nuestra mejor venganza es ser felices a pesar de las adversidades. Un abrazo, Alfredo, un abrazo, Jesús, muchísimas gracias por la oportunidad, un abrazo a todas las personas que nos escuchan. Feliz Día del Orgullo, Hayaya. Gracias, Gaela. De hecho, para ya terminar y cerrar esta transmisión, tenemos uno de los comentarios que está en las redes. Te felicitan por la presentación en la entrevista y te mencionan que eres un ejemplo para las personas, el esfuerzo día a día que haces por respetar tus derechos. Asimismo, también recalcan esta reflexión, ¿no? De que es necesario tener un enfoque integral. Y eso es lo bonito de esto, de estos espacios, como lo decía Jesús, y yo también cierro con esta reflexión. No solamente es un tema de moda, ¿no? Porque lo que vemos quizás en este país es que sucede muchas veces que se hacen cosas solo por moda, pero queda ahí nada más. Y cuán importante es que no solamente quedes con el tema de que pongas una imagen del tema de los colores o alguna frase, sino llevarlo a la práctica, llevarlo a la realidad, luchar, fomentar estos espacios para que entre todos, dialogando, podamos comprender, entender lo que llevan y lo que día a día pasan ustedes, ¿no? Sin lugar a dudas. Y es importante, como te mencionaba en toda la entrevista, el ponernos en su lugar, ¿no? Ponernos en su lugar, tomar parte de esta lucha y que en la realidad no sea extraordinario, no sea algo fuera de lo común o fuera de lo normal, o como muchos dicen, anormal, ver visibilizado a personas trans, ¿no? Ya sea en un puesto laboral, o ya sea, no sé, desenvolviéndose a través de las artes, de los medios de comunicación. No debe ser algo extraordinario o algo que sea fuera de lo común, sino que debe ser algo ordinario, algo habitual, que formen parte de nuestra sociedad, que no estén invisibilizadas por la misma. Y sin lugar a dudas, Gaela, nosotros formamos parte de ello, formamos parte de esa lucha, y también tenemos que hacer llegar todo esto a un Estado, como bien lo has dicho en la entrevista, ha estado en todo este tiempo ausente, y esperemos que pueda en los próximos años y en un futuro cercano tener esta igualdad para todos, ¿no? En cuanto al acceso de los servicios que se necesita y se brinda.
Muchas gracias nuevamente por aceptar nuestra invitación. Gracias también al público que nos ha acompañado el día de hoy. Y bueno, ya viene la parte de los créditos, por así decirlo. Agradecemos a cada uno de ustedes. Los invitamos a que se suscriban al canal, a que nos sigan por todas las redes, en Facebook, estamos en LinkedIn, así también como nuestro canal de YouTube de Perspectiva Laboral. Y los invitamos también a que nos sigan por Spotify, donde subimos todos nuestros episodios. Esta entrevista también, esta edición extraordinaria, va a estar subida en Spotify, por lo que también están cordialmente invitados para que escuchen todos. Y los invitamos a compartir estos espacios, a compartir este video, esta información, para que más personas puedan reflexionar acerca del mismo. Muchas gracias, Gaela. Muchas gracias, Jesús, también. Muchas gracias a todos los que nos siguen y nos vemos en la siguiente edición. Hasta pronto. Chao, chao. Ay, ay.